juice is loose. Hollywood ya no tiene ideas originales. Ese es un sentimiento que muchos cinéfilos comparten alrededor del mundo y pues con justa razón. Si no, checa la interminable cantidad de secuelas, remakes y de franquicias que han proliferado en los últimos años. Pero siendo justos, yo soy el primero en decir que el cine hollywoodense sí tiene muchas propuestas frescas, pero tristemente no muchas personas las ven. Aún así, no puedo negar que hoy, más que nunca, los ejecutivos de los grandes estudios parecen tenerle una fobia a los riesgos, a tal grado que dejan continuar decenas de franquicias que ya han decaído tanto en su calidad que son una burla del material original. Es por eso que hoy te quiero hablar de varias franquicias que ya deberían de morir. Antes de comenzar con la lista, quiero mencionar la que seguramente va a estar al tope de tu cabeza y es la saga de Rápido y Furioso. Esta no la incluí en la lista, no porque sea fan de ella como Christopher Nolan, sino porque tengo entendido que el mismísimo Toretto ha dicho que la siguiente película será la última. Así que por fortuna esta franquicia de carros voladores y de mucha, pero mucha familia ya tiene fecha de expiración. Comencemos con Transformers. No, yo no soy de aquellos cinéfilos pretenciosos que menosprecian estas películas solo porque saben muy bien lo que son, es decir, espectáculos visuales que presentan a robots gigantes peleándose entre sí. Confieso que me gustan mucho la primera y la tercera entrega. El problema es que fuera de la original de Michael Bay y el spin-off de Bumblebee, la franquicia ha abusado bastante de la paciencia y la buena voluntad de los fans al repetir las mismas historias y personajes cliché una y otra vez, justificándose en que no hay que esperar mucho de ellas porque son películas de robots gigantes peleándose entre sí. Las últimas películas han puesto tan poco esfuerzo en la construcción de personajes y de tramas que ya solo se trata de acción al azar y sin sentido, donde se supone que debemos aplaudirles porque trajeron a la vida los juguetes de nuestra infancia. Eso no sirve. Y yo no estoy diciendo que el cine solamente tenga que ser arte que provoque emociones fuertes en el espectador. No, claro que el cine puede ser entretenimiento puro, pero pues mínimo para que valga la pena debe de tener una historia que valga la pena contar y con personajes con los que también valga la pena invertir nuestro tiempo. Y si hablamos de efectos CGI a lo mejor muy complejos o de secuencias de acción épicas, estas deberían de ser el topping, más no toda la pizza. Toy Story. No soy el primero en decir que la tercera parte fue el final perfecto para la historia de Woody, Buzz y sus amigos. ¿Qué mejor manera de concluir que con Andy entregando a sus queridos juguetes mientras se va a la universidad y al mismo tiempo haciendo feliz a una niña? Y bueno, a los ojos de los ejecutivos de Disney, si una película hace $1,000 millones en taquilla, esa es razón suficiente para que la franquicia continúe y no les importen pequeñeces como la integridad artística de la trama, siempre y cuando se le puedan seguir exprimiendo unos dólares más. Lo que nos terminó dando la cuarta parte, la cual se sintió tan ligera en el aspecto dramático y en su propuesta que la verdad se parece a algo que verías hoy en día en una película exclusiva de Disney Plus. La poca exploración de temas y personajes no justificó hacer una cuarta parte, y mucho menos que planeen una quinta que ya tiene fecha de estreno en junio de 2026. Lo que me resulta bastante curioso es cómo esta continuación de la franquicia de Toy Story representa perfectamente el estado creativo de Disney actualmente. En lugar de dejar la conclusión que ve Andy simbolizándonos a nosotros como audiencia que crecimos con estas películas, dejando los juguetes de su niñez para encaminarse a la adultez, Disney se niega a dejar a la audiencia que creció con él madure, al continuar perpetuando un estado de infantilización con su audiencia que carece de ideas nuevas y que depende enteramente de la nostalgia de los fans. Ghostbusters. ¿Qué mejor ejemplo de una franquicia que ya debería de terminar que Ghostbusters? Vengo fresco de haber visto la película más reciente de Frozen Empire y ahí fue donde comprobé mi postura de que esta franquicia nunca debió ser una en primer lugar. La comedia original fue un clásico que se benefició de haber sido escrita por Harold Ramis y Dan Aykroyd, dos genios de la comedia que, unidos a otro titán como Bill Murray y a un reparto de primera, nos dieron una historia muy divertida que tenía personas comunes y corrientes atrapando fantasmas para pagar las cuentas. Parecían más plomeros que superhéroes. Tristemente, a pesar de haber tenido un excelente reboot con Afterlife, que parecía que centraría las nuevas aventuras en una familia que aprendería a trabajar junta, su secuela Frozen Empire tiene como objetivo ver cuántos elementos del pasado puede traer de regreso con una trama tan insípida y ahora con un tono que se asemeja más a una épica de ciencia ficción como cualquier otra película que verías de un gran estudio, pues con eso el encanto se ha ido. Es tiempo de meter esta franquicia en una trampa para fantasmas. Piratas del Caribe.
Al igual que muchas de las franquicias de esta lista, esta tuvo su mejor momento con la primera película y todo se fue en picada desde ahí. Y con el caso particular de Piratas del Caribe, creo que muchos subestiman lo arriesgado que fue producir la primera película. Te lo pongo así, estaba basada en una atracción de Disneyland. Era un género que había tenido su apogeo en los años 30 y 40, pero sobre todo no contaba con grandes estrellas. Orlando Bloom apenas despegaba después de ser Legolas, Keira Knightley era una desconocida y Johnny Depp era conocido por hacer buenas películas, pero no necesariamente las más taquilleras. No debía de funcionar, pero lo hizo. Vaya que lo hizo. Pero, como es costumbre con Disney, exprimieron la premisa al máximo, transformándola de una aventura con tintes sobrenaturales a una épica de fantasía llena de efectos CGI, donde el guión pasó a segundo plano. Y aunque las películas poco a poco fueron perdiendo estrellas, Johnny Depp seguía siendo el pegamento que unía todo y la razón por la que el público la seguía viendo. Por lo que aquí viene lo interesante, ya se anunció que la próxima película que van a hacer de los Piratas del Caribe va a ser un reboot 100% libre de Johnny Depp. Pues si me preguntas, yo creo que aquí es donde Disney va a aprender a la mala que Piratas del Caribe no es una marca como Marvel o como Star Wars, donde solamente el puro nombre va a ser un significativo de que va a tener éxito. La gente no iba a ver una película de piratas, la gente iba a ver a Jack Sparrow. Jurassic Park. Por 30 años han intentado replicar la magia de la película original de Steven Spielberg y 5 veces han fracasado. Jurassic Park es un ejemplo de cómo adaptar una historia emocionante y llena de suspenso con personajes memorables, dirección impecable y una combinación perfecta de acción y aventura. Pero sus secuelas y especialmente la nueva trilogía de Jurassic World han olvidado los conceptos que hicieron de la original un clásico. Ya no hay una exploración de las consecuencias del hombre jugando a ser Dios, la arrogancia del ser humano ante la naturaleza, ni mucho menos la escala y la tensión de la obra de Spielberg. Pareciera que el estudio está contento con saber que tiene de la mano a los fans de los dinosaurios y no les importan cosas como una cinematografía bien trabajada o tramas coherentes. El mejor ejemplo de la involución de la franquicia lo tenemos en Jurassic World Dominion, una película con una trama tan rebuscada, con cero tensión, personajes olvidables y demasiado larga. Pero por supuesto que es un dineral en taquilla, por lo que ya está en desarrollo una nueva película que ha cambiado ya como 2 veces de directores por diferencias creativas. Por lo que desde ahorita ya sabemos que nos espera una joya cinematográfica. Terminator. Pocas veces cuando terminas de ver una película te hace decir ojalá ni lo hubiera visto, pero si hablamos de la saga de Terminator, esto ha pasado como unas 3 veces. A diferencia de muchas franquicias, sus primeras 3 películas sirven como una trilogía bastante sólida, con 2 obras maestras y una tercera parte que no llega a ese nivel, pero es entretenida. Pero, a partir de Terminator Salvation, la franquicia ha tenido más giros de trama que el cuello de la niña del exorcista. Su abuso del recurso de los viajes en el tiempo ya han llegado hasta invalidar los sucesos de las películas que sí valen la pena, a tal grado que hemos tenido un John Connor malo, un John Connor muerto y hasta un T-800 castrado y deconstruido que tenía más sentido verlo en una rom-com que en una película de Terminator. No importa cuántas veces quieran regresar a elementos del pasado, la franquicia ha perdido el rumbo y ya es hora de aceptar que solo porque algo funcionó hace 30 años, no necesariamente significa que seguirá funcionando ahora. Por último, la franquicia de películas que ya debería de terminar es Star Wars. En su momento voy a hacer un video sobre el estado actual de la franquicia, pero la saga se encuentra en su punto más alto de apatía con el público en general. Claro que los fans siguen ahí, pero desde la introducción de Grogu en The Mandalorian, Star Wars ha desaparecido de la conversación del público en general, y más que nada, ha perdido el estándar de calidad que había mantenido en sus primeras 6 películas. Sí, estoy contando las precuelas porque son grandes películas, y si no me crees, hice un video al respecto que te lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Star Wars ha caído en un hoyo creativo donde la saga ha abandonado el espíritu de George Lucas de proponer nuevas ideas, y en su lugar lo ha reemplazado con una mentalidad corporativa donde es incapaz de no recurrir a la nostalgia y a personajes preestablecidos para poder contar sus historias. A mí se me hace bastante irónico que una galaxia que da para contar tantas historias como lo hicieron en el universo expandido, se haya reducido a una serie de historias centradas en un pequeño círculo de personajes donde todos se conocen entre sí. El único proyecto que verdaderamente me llama la atención es la película de James Mangold que va a tratar sobre los orígenes de la Orden Jedi. ¿Y por qué me llama la atención? Pues porque por fin no va a tratar de los mismos personajes de siempre. Pero mientras Disney sea dueña de Lucasfilm y siga teniendo el punto final en las decisiones creativas, no me da mucha esperanza. Pese a quien le pese, George Lucas es Star Wars.
Y el tiempo, pero más que nada las pobres películas que han salido, dan testimonio de ello. Ahora cuéntame cuál franquicia crees que debería de desaparecer, o, en su defecto, dime cuál de estas que yo ya mencioné crees que todavía tenga la oportunidad de resurgir cual ave fénix. Gracias por ver este video, yo soy Brian y nos vemos en el cine.